En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Pues son las 17 minutos de la noche y comenzamos pues esta esperadísima sección que me consta que nuestros oyentes están siempre deseando que llegue el jueves para escuchar a nuestra psicóloga particular, Pilar Muñoz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Felices fiestas, antes de nada. Claro que bueno, sí, hoy vamos a hablar de la llamada telebasura. Uy, Pilar, casi nada. que tiene mucho Sí, tema del que hablar. Sí. Nos han llegado muchas preguntas de los espectadores. Me gustaría, antes de nada, saber a qué llamamos telebasura. Bueno, el concepto más técnico es lo que han llamado algunos estudiosos como McLuhan, como Joan Ferrés, Lolo Rico, López Herrerías, ha llamado la neotelevisión. ¿En qué consiste la neotelevisión? Bueno, la neotelevisión es que conviene saber teóricamente los conceptos para luego saber ante lo que nos enfrentamos y qué es lo que estamos viendo. Entonces luego nos podemos asustar o podemos seguir encadenados a esta barbaridad. Bien, ¿qué es la neotelevisión? La neotelevisión, en principio la televisión tiene una función, vosotros los periodistas que habéis estudiado, de socializar. Es decir, de abrir el sujeto al exterior de su yo, al mundo. Bien, la neotelevisión lo que hace es lo contrario, es una ventana abierta al interior, a la subjetividad más pulsional y más profunda y más inconsciente del individuo. Por eso atrae tanto, porque la ventana que abre es de pulsiones, de deseos, de frustraciones, de proyecciones, es decir, la parte más oscura del inconsciente y que se relega al inconsciente porque debe ser controlado y modulado. Esa es la ventana que han visto todos los productores de esta trama, que es absolutamente interesante porque pasamos a la segunda característica. Captura y seduce. Porque la televisión tradicional no seducía, es decir, informaba y tú tenías la libertad, estabas menos condicionada para apagar o encender. ¿Te interesaba el informativo o no? ¿Te interesaba la película o no? Ahora te capturan. Entonces, esa seducción, ¿qué es lo que hace? Al capturarte, te encarrila, te saca de tu carril y te encarrila en una especie de cápsula de seducción. Entonces te incapacita, dices, bueno, llevo aquí una hora delante de este programa y tengo que lavar los platos, tengo que preparar el programa de mañana, tengo que. Pero sin embargo estás como abducido por la televisión, por la neotelevisión. Bien, entonces, otra característica. ¿Qué características tiene? Porque el efecto socializador de la televisión, no de la neotelevisión, era el discurso televisivo, que era un discurso narrativo, que era un discurso lógico, que era un discurso analítico. Ahora el discurso se ha acabado y entonces aparecen relatos, los talk show, los reality shows. Entonces eso lo que produce es una magia en el espectador. Es que se ve desalojado dentro de tu sillón, que además no puedes recular excepto para echarte para atrás, te ves capturado por una realidad que te suplanta la tuya. Es decir, no solamente te va de tu realidad, sino que te la recrea, te pone una realidad nueva. Véase, por ejemplo, Supervivientes, Acorralados. La gente lo vive como si estuviese en la isla o como si estuviese en la casa. Entonces, esa magia produce un pensamiento ilógico, un pensamiento onírico perteneciente a los sueños y un pensamiento de ilusiones. Cuando el cerebro está en ese estado, digamos, onírico, catatónico, te dicen, compra palomitas de X y las compras. Es decir, que todos los mensajes publicitarios subliminales o explícitos los vas a capturar sin ningún tipo de criba. Es decir, la neotelevisión ha anulado la interpelación, el discurso, el discurrir, la lógica, el razonar, propios del ser humano. Sin embargo, el discurso del relato, de lo inmediato, de lo instintivo, de lo emotivo, es propio del reino animal. Entonces, lo que la naturaleza ofrece
gratuitamente es pertenecer a la especie animal, que es el cerebro de los grandes mamíferos. Pero lo que el hombre se tiene que esforzar diariamente es en las capacidades mentales superiores. Y esa alfabetización no te la da el mundo de la neotelevisión ni de la imagen masiva. Te la da un discurso mucho más complejo, pero mucho más de esfuerzo. Es decir, la alfabetización de la imagen penetra mucho más que, por ejemplo, un libro. Un libro lleva más esfuerzo, pero la gimnasia mental es mucho más productiva para crearte a ti como persona que la imagen mental. Luego hay otra característica que es que nos han gramaticalizado para la dependencia. Si me permite, doña Adriana, le hago un test. Dame, Pilar. Bien, Adriana. Si además podría ser mi hija. Con lo cual me es muy fácil. Una madre muy joven tendría. Bueno, no tanto. Bien, vamos a ver si estás verdaderamente gramaticalizada. ¿Quién mata por su hija? Una madre, por supuesto. ¿Quién dice, por mi hija yo mato? Bueno, Belén Esteban. Bien. ¿Qué es OT? Operación Triunfo. Bien. ¿Con qué acróstico se conocía a José Luis Rodríguez Zapatero? ZP. Vale. Eso no se ha generado en los libros. Desde luego. Se ha generado en toda la superproducción de la neotelevisión. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que toda la semántica y la gramática propia del ser humano, de la cultura, se ha abandonado y se ha impuesto la trama neotelevisiva de unos intereses comerciales, políticos, sociales, muy enrevesados, muy oscuros y, desde luego, nada humanos, porque lo que da la telebasura es un desprecio profundo hacia la audiencia. No se merecen una élite formativa. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. No se lo merecen. Entonces, lo que se merecen es bazofia, porque ahí vamos con la siguiente pregunta. Es importante lo que estás diciendo. Sí, pero esto no lo digo yo. Cuando yo vengo aquí me baso en investigadores. Sí. ¿Quiénes son la población target, la población diana? Pues me da apuro decirlo, pero es así, me da cierto coraje, porque ahora que nos llamamos todos tan democráticos, tan no sé quéistas, me da igual socialistas, humanistas, mentira. Van a las marujas analfabetas, pobrecitas mías, amas de casa que no han tenido oportunidad, deberíamos decir, ¿no? Ellos no, los productores de esta telebasura tienen la indecencia moral de decir marujas analfabetas. Frikis o iconos del submundo. Mundo gay y sus familias. Jóvenes dicharacheros y transgresores y famosillos. No famosos. Famosos siempre ha habido. Y además, el carisma del famoso cobraba sentido cuando el diferencial entre la persona que leía la revista del Corazón y el famoso era un diferencial inalcanzable. Yo recuerdo cuando era jovencita que ver las imágenes del vestuario magnífico y los palacios de Grace Kelly o de la boda de Fabiola, pues era un deleite, porque era ese diferencial positivo, ese modelo de savoir-faire, era un muestrario. Admiración, al final. Era un muestrario de belleza, ¿no? Es decir, bueno, pues el Aga Khan, la Begum Salima, bueno, pues aquello. Pero claro, ahora coges la revista y no es ese diferencial. Es que el diferencial ahora es por debajo. Es decir, te encuentras personajes en los papeles de la prensa rosa que son pertenecientes al submundo friki. Y podríamos decir también que creados por esos propios formatos que nos están vendiendo. Lo que sí es muy curioso, Pilar, y se pregunta muchísima gente, está claro que esos programas tienen unas audiencias espectaculares. Uh-huh. Entonces, tú estabas hablando de esa atracción, cómo utilizan esos formatos para atraer, qué instrumentos se pueden ver o qué instrumentos utilizan las productoras o las cadenas de televisión para captar esa atención, pero sí es cierto que esa audiencia que puede ver esos programas al mismo tiempo es la audiencia que critica esos programas. ¿Por qué hay ese amor, pero después todo el mundo dice, no, yo no lo veo? No, porque hay que decir que tengo un dato aquí anunciado,
el programa Sálvame de Telecinco es uno de los programas más vistos. Completamente, por eso sigue en la antena. parrilla de televisión, exacto, por eso sigue en antena. Pero además esta semana leíamos una noticia que es el mayor receptor de denuncias de los espectadores por transgredir valores morales y éticos. Uh-huh. Pero la gente lo ve. Y a Claro. lo mejor esa gente que denuncia es la misma gente que ve este formato de televisión. Eso es. Eso le llama Foucault la contradicción abierta. Es decir, por un lado está el yo colectivo que no queda bien en un restaurante, en una reunión de vecinos, incluso en el descansillo, decir que tú ves Sálvame. Porque hemos definido que queda bien decir que todos vemos los documentales de la 2 y un cuerno, con perdón, porque los documentales de la 2 siguen teniendo la audiencia que tienen, es decir, bajísima. Entonces, una cosa es el yo colectivo y otra cosa es el yo individual. Cuando nosotros llegamos a casa, llegamos cargados de frustraciones y temerosos de la soledad. Rara es la persona que llega a casa y si no tiene hijos, lo primero que hace es encender muchas luces y poner la música o encender el televisor, como un acompañamiento de fondo. Entonces se tira en el televisor buscando precisamente conexiones oníricas, es decir, necesito desconectar. Error. No estás desconectando. Lo que estás es dejando tu cerebro a merced de clichés muy fuertes, que tú no tienes ninguna criba. Ejemplo, porque yo sí los he analizado y he sacado muchas conclusiones. Cuando uno ve Sálvame o cuando uno ve programas como La Noria, hay, por ejemplo, clichés muy característicos para que los jóvenes sigan tomando cannabis. Los llaman cigarrillos de la risa. Todos sabemos lo que estamos oyendo. Entonces, una persona tanto mayor como joven, como cualquier rango de edad, que está escuchando desde esa desconexión por agotamiento, por frustración, no tienes la barrera crítica de decir, no tienes la capacidad de asombro y decir, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Y cambiar de canal. Te ha llegado. Con lo cual, si tú te enteras que tu hijo, tu sobrino, está tomando cigarrillos de la risa, que está fumando esto, bueno, pues ya ha quedado ahí moralmente como que esto se está diciendo en tribunas públicas. No, esto debe ser la generalización, que es otro de los síntomas que acarrea el ver la televisión desde estas modalidades de agotamiento. Porque dices, bueno, como todo el mundo lo fuma y lo hace, luego ahí está la inferencia. Luego esto debe ser verdad. No. Ese luego, esto es verdad, es uno de los síntomas patológicos que acontecen cuando tú estás en el sillón de tu casa y no puedes tener el juicio crítico porque estás cansado. Entonces, si estás cansado, verdaderamente, pues te pones lo más cómodo posible, te tomas un zumo, te tomas una copita de vino o te tomas tu tiempo para leer o para no leer. Pero es el momento de tu yo personal, de tu subjetividad, no de que la subjetividad tuya la capture otro, porque no te va a ayudar a la intersubjetividad. Es decir, ¿qué programas ayudarían a la intersubjetividad? Pues, por ejemplo, una obra de teatro. Tú no te acuerdas, Adriana, pero los estudios 1 eran verdaderamente funciones socializadoras de la televisión que ayudaban a poblaciones, a marujas analfabetas, a que fueran simplemente marujas y muy dignas. Porque sí que sabían quién era Jardiel Poncela. Sí que sabían quién eran los hermanos Machado. Es decir, esto es una televisión diferente a la que se está haciendo ahora. Que no está educando, al fin y al cabo. No, está distorsionando. Pero distorsionando, ¿por qué? ¿Para qué? Está alterando también, puede ser, y me voy a centrar ahora en el público más joven, digamos el público adolescente, los 20 y pocos, está alterando digamos, la pirámide de los principios. Es decir, ha alterado lo primero en la vida, pues para salir adelante tienes que esforzarte, tienes que aprender, tienes que estudiar, a cambiarlos y decir, no tengo ni que estudiar, no tengo ni que aprender, no tengo ni que esforzarme porque en determinados sitios yo voy y si hago determinadas cosas me pagan. Puede ser, Bueno, puede ser, ¿no, Adriana? Es que esto es una tesis doctoral. A mí este capítulo es para mí, él no va más, porque yo tengo la consulta básicamente para niños y jóvenes. Bien, la televisión ahora mismo es la reina madre de la casa, es la nodriza, ha sustituido la función de la madre
y la función del padre. Todas las programaciones y los rituales de la vida del niño están en función de la televisión. Explico. Por la mañana, mientras desayunan, ven los dibujos de Pokémon o de Shin-Chan. Entonces es, mamá, cuando terminen los dibujos nos vamos al cole. Mientras llegan del cole, estamos viendo los Simpson. Cuando acaben los dibujos de los Simpson, fregamos los platos. Es decir, el ritual no lo marca la madre como antes, lo marca la tele. Entonces, la tele es la nodriza que nunca falla, es la que educa, es la que satisface los deseos, y más ahora en estas épocas. Es un bombardeo de muñecos, coches y además con percepciones alteradas, porque lo que es verdaderamente unas dimensiones birrias aparece como un barco fantástico de piratas que cuando el niño lo recibe se frustra enormemente, porque ha generado de una manera malévola, enganchando una percepción muy dúctil y que todavía no tiene un pensamiento abstracto, ha enganchado a ese niño y a ese joven. Lo mismo que las colonias. Todas las colonias para gente joven están enganchadas en el eros, todas. Aparecen parejas a medio vestir o con una alta seducción. Lo mismo que los coches van muy relacionados con la autoestima y el poder del hombre. Entonces, la población más infantil además está segmentado para enganchar a los niños desde que nacen. Hay madres que para que coman mejor los niños, ¿qué hacen? Le ponen la televisión. Le ponen la tele, pero más a más, para que los niños no se frustren, y que son largos viajes como de casa al colegio, que son 10 minutos, le pongo las telepantallitas estas, por favor, nuestros queridos telespectadores, no lo pongan jamás en los coches. Sí. El niño tiene que tolerar la frustración y autorregularse desde el primer momento. Tiene que saber controlarse el sueño, tiene que, pues a través de su manita o frotarse los ojos, tiene que saber tolerar que si le da el sol en la ventanilla del coche, tiene que saber aguantar. ¿Qué ocurre? Que han sido niños, llama Humberto Eco, niños solitarios. Niños completamente que han vivido en una burbuja donde todo se le da la madre nodriza. Salen a la calle cuando son jóvenes y son uno más en soledad. Y entonces se enganchan a botellones, a droga, porque no soportan, no les han gestionado. Hubo un estudio muy interesante de una universidad española, que además estuvieron perseguidos por cárteles de la droga, que hicieron una investigación de qué partes del cerebro se ponían en movimiento ante determinados dibujos con muchísimo movimiento, dibujos manga y muchísima activación. Se activaba el sistema dopaminérgico y aparecía la explosión masiva de endorfinas en el cerebro infantil. Lo mismo que con la droga. Es decir, era el inicio, se condicionaba el cerebro del niño para después, ya te he quitado el placebo de imágenes, pero ahora te doy el placebo de pastillas. Esto no es tan macabro lo que estoy diciendo, porque en Japón, me parece que fue la Universidad de Tokio, hizo un estudio de cómo algunos dibujos con demasiada rapidez en los estímulos provocaban en algunos cerebros infantiles epilepsia. ¡Qué barbaridad! Sí, esto hace unos años. No en todos, pero sí en determinados niños, bueno, pues que tenían un sistema neurológico más débil, niños, por ejemplo, con TDA, niños con algún tipo de problemas de mayor inmadurez. Entonces, soportar esa cantidad de imágenes por milisegundo, cerebralmente y auditivamente al niño le deja como una especie de autismo. Llega al colegio como muy estresado, muy activado. Y entonces, esa activación es endógena, ya la tiene él. Le tienes que sentar en una silla, en una mesa, con un libro y una pizarra, y ese estímulo tan bajito, ¿cómo juega el papel contra el otro que es tan alto? Es decir, el niño está completamente en otra. Por eso ahora hay tantos niños desatentos, sin ser verdaderamente déficit de atención neurológicos. Porque la causa es en una hiperestimulación y en una desvirtuación perceptiva. Exactamente igual que las personas mayores. Cuando ven muchísimo la televisión, ya no saben, oye hija, ¿qué hora es? Porque se me han pasado las horas delante de la tele, ya no sé en qué momento estoy. O los jóvenes que se enganchan a videojuegos, pasan más de 3, 6 horas jugando y ya están alterados, ya no saben la realidad y la ficción. Claro que esto es peligrosísimo, porque están configurando unas neurologías distintas a las que estábamos acostumbradas.
Con lo cual la experiencia afectiva del niño es una experiencia de afecto hacia el televisor. Los juguetes de ahora no son juguetes simbólicos, de dame un coche, una muñeca, sino juguetes Para nada. electrónicos. Así es. Porque sigue el apego, es decir, la transferencia que han hecho de la persona que ha estado al cuidado y regulándome lo que está bien y lo que está mal, no ha sido mi madre, ha sido la televisión, con lo cual ahora sigo al videojuego. Y otra alteración muy importante, ¿qué memoria tienen? ¿Tú tienes memoria de épocas de tu madre, de jugar con tu madre? Sí, y con mi padre, con mis hermanos tengo. Bien. Los niños de ahora, la memoria la tienen en función de los programas de televisión. Claro, es que ha cambiado radicalmente, totalmente. Incluso yo estoy ahora haciendo memoria, incluso los dibujos animados que yo veía. No tiene nada que ver con lo de Nada ahora. que ver, Pilar. Claro, nada claro, que ver. Claro. Pensemos, por ejemplo, en Heidi, que ahora lo llamarían Claro, como... por ejemplo. Bueno, es totalmente pastelorro. Bien, y pensemos en Shin-Chan. Shin-Chan es el mundo del contravalor. Les encanta a todos los niños, pero claro, cuando analizas... Y a algunos adultos también, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el adulto puede tener una capacidad crítica... Más de defensa, más... Sí. Es de evasión, pero un niño, cuando el Shin-Chan se revela y es verdaderamente el tirano débil mental de su casa, astuto pero débil mental, inadaptado completamente, pues al niño es un modelo que se le ofrece. O sea, es infinitamente mejor modelarse con Heidi o con Laura de la Casa de la Pradera que modelarse con Shin-Chan o con Homer Simpson, que además... Claro, que además Homer Simpson, pues es que está bien esos dibujos para mayores. Son dibujos para pero mayores, no para de hecho. todos los mayores. No, para nada. Porque cualquier persona que no tenga un juicio crítico, que no tenga una alfabetización previa del libro, es decir, de discurrir, de razonar, de valorar, de contrarrestar, de sopesar, tiene el mismo efecto que la telebasura que hablábamos antes de las marujas analfabetas. Es decir, es un tragadero infinito. Todo lo que se muestra allí se eleva a categoría. Y esto es monstruoso, porque no es categoría. Es decir, el mundo va más allá de los Simpson, más allá de Sálvame. Es que no es normal que en este país, no sé qué autor hablaba, no me acuerdo qué autor era, quizá era López Herrerías, que hablaba de los íntimos extraños. Se han colado en nuestras casas una cantidad de gente que los damos como si fueran de nuestra familia, cuando en realidad estamos incomunicados con una cuñada que vive en Toledo o con el vecino que vive en el Tercero. Sin embargo, todos sabemos quién es Belén Esteban. O quién es, bueno, esta señora, ¿qué méritos propios tiene? Porque antes los populares eran famosos por un arte, una valía. Ahora no son populares, son populistas. Son demagogos, son, bueno, pues noveleros, paradójicos, estridentes, bufonescos. Si quieres, Adriana, analizamos cuál es el contenido, básicamente cualquier cadena, pero sobre todo estas cadenas más privadas, que a mí me hace gracia, se llaman privadas por lo de consumo y tal, pero es que es igual. Contenido de sexo y todas sus variantes, infidelidades, guerra de sexos, estridencias, desviaciones sexuales, homosexualidad, sangre e hígado. Es decir, los gordos gordísimos, los enanos, si quieres te digo quién era Chiqui. El submundo de los frikis. Chiqui es otro, desde mi punto de vista, otro de los personajes creados por esos formatos. Y a mí me dio mucha pena porque cuando yo estaba y hacía información en informativos, en regional, yo coincidí con ella en varios actos que cubríamos esos actos. Y a mí me daba mucha pena porque los periodistas que cubríamos esos actos, ella estaba como reportera, que en aquellos momentos estaba de Telecinco de Sálvame. Todos los medios que cubríamos pues ese acto en cuestión, que fueron varios, no recuerdo cuáles, pero a mí esta chica al final me daba pena porque era un simple juguete única y exclusivamente juguete de... Me daba pena ella porque no sé qué le puede transmitir esa cadena, me consta que le tratará o le dirá o lo que sea, pero se veía claramente que era un simple bufón a la hora de dirigirse al político en cuestión. Era una simple pues eso, bufón. A mí sinceramente me daba pena. Me daba pena. Tú pones una periodista recién salida, formada, con unos rasgos evidentemente atractivos para la imagen,
estás haciendo zapping y aparece una persona con un problema de crecimiento, de enanismo, y evidentemente por la parte, esa ventana no socializadora, sino esa ventana de lo más morboso que tenemos todos, tú y yo también, Sí, sí. Adriana, te quedas detenido en Chiqui. Entonces, claro, cuando la contratan a Chiqui, una persona, no sé su capacidad formativa, no lo sé, lo desconozco. A mí me levantaba ternura, pero porque posee una humanidad previa a toda esa telebasura. Pero claro, en su balanza de prestigio, éxito y dinero rápido, inmediato, frente a una proyección de vida, supongo que de burla o de más o menos marginalidad, pues dice, pues ya está, este es mi mundo. Sin saber que todas esas personas, productores y cadena que la están contratando, tienen un profundísimo desprecio hacia ella. Un Claro, profundísimo por lo menos, desprecio. a lo mejor no sé, yo por lo menos era lo que estaba percibiendo en ese momento. Ya No, te no, digo, al y... margen de de la formación que tenga, que a lo mejor tiene muchísima, probablemente sea una chica encantadora, pero a mí lo que me daba pena era, Encantadora seguro. seguro, Porque era sufría. el pensar Eso es. que desde su propia empresa para la que trabaja se la está utilizando para Claro, ese fin. claro. Y sí había desprecio porque una cosa es que se la utilizase, bueno, pues por sus rasgos físicos, que ya es penoso, Desde luego. y otra cosa es cómo se la vestía de una manera bufonesca y para reírnos de sus extremidades cortitas, es decir, se hacía sangre e hígado de algo verdaderamente atroz. Entonces, eso es uno de los contenidos. Otro de los contenidos es todo lo paranormal. Sujetos, fíjate qué curioso, que detestamos toda la parte espiritual, toda la parte de nuestras raíces judeocristianas, toda la parte profunda y honda que nos ha configurado como Occidente, ¿no? Y sin embargo, hay un arraigo ahora mismo de todas las brujas, videntes, tarotistas, gente que asegura ver a Dios en un jamón, personas que dicen que han tomado café con Jesucristo y tienen respuesta. Ahora, atención, el día de hoy es clave. ¿Cuánta gente de estos tarotistas van a salir diciendo que si se pone una ropa interior de color rojo, que si uno coge la copa con un cordón de no sé qué, El oro dentro del champán. que si pones un zapato delante de la esquina de no sé qué puerta Abre las y puertas tocas y la ventanas. zambomba de no sé qué? Bueno, esto es lo que decíamos, una de las características. Cuando ya estás seducido y embobado, te dicen eso y muchas más cosas, y como no hay juicio crítico y no hay un pensamiento racional, y dices, bueno, vamos a ver, la suerte o el azar, ese no lo vamos a poder controlar, ni con un color, ni con un número, ni tomando uvas, ni tomando nada. Es decir, si no tomas uvas no te va a pasar nada. Vas a pasar de un día a otro, porque eso es absolutamente cultural. Es que en Zambia no toman Sí, uvas. totalmente. Y el año nuestro no es el año chino, ni el Chico año no toma iraní. uvas tampoco, claro, sí. Está claro que no va a Claro, cambiar claro, nuestro devenir, ni claro, muchísimo menos. claro. Pero sí es verdad que que quizás es la propia, claro, nos lo impone la propia sociedad. Estamos acostumbrados a que en muchos aspectos nosotros mismos nos marcamos una serie de rituales que desde muy pequeñitos los acogemos como algo normal, ¿no? Y eso es el peligro, que a veces anulamos completamente la racionalidad. Claro. Una cosa son las tradiciones, que esas son buenas, pues por ejemplo el despedir el año en familia, Sí. el abrir el nuevo año con nuevos deseos, eso está muy bien. Ahora, los rituales impuestos por esa gramaticalización de la dependencia para hacer el caldo gordo a todos estos visionarios visionarios y lo que digo, los productores que están detrás de toda esa trama. Yo he visto viniendo hacia acá escaparates de ropa interior y eran todo rojo. ¿Por qué? ¿Porque se han puesto todos de acuerdo? No, porque saben que hay una estimulación a esa compra y a ese color. Yo recuerdo de pequeña que estas bobadas, o sea, no es tradición, es una gramaticalización impuesta, pero absolutamente impuesta. Lo mismo que yo recuerdo de pequeña que Papá Noel decían que existía en los países nórdicos, pero el Papá Noel se dibujaba, se veía en algún libro, pero era verdaderamente los nacimientos. Esa era nuestra tradición. Sí. Ahora, en una gran superficie, te encuentras espumillones ya pocos. Todos pueblos navideños maravillosos, de Laponia, de países nórdicos, Papá Noel en sus diferentes formas.
Pero la parte de los belenes, de las figuras de lo que compone un belén, que hay maravillas, la tradición belenista en España es importantísima, Sí. queda reducido a lo mínimo. Es decir, nos estamos comiendo las tradiciones y estamos adquiriendo los rituales paganos y absolutamente interesados de estas televisiones. Porque en ellas va la ganancia. ¿Quién gana comprando ropa interior? La Iglesia no. Desde luego. Pilar, te quiero hacer otra pregunta, otra de las preguntas que nos traslada uno de nuestros oyentes. Dice que qué recomendaciones daríamos para prevenir los efectos más perniciosos de este tipo de televisión y pide aquí una recomendación más específica para los más jóvenes. Muy bien, bueno, pues para los mayores, asociar agotamiento a tirarse en el sofá y encender la televisión de modo automático, prohibido. Es decir, la televisión... ¿Tú, Adriana, pones la lavadora siempre que llegas a casa? No. ¿Pones la lavadora cuándo? Pues mira, con mis horarios suelo poner la lavadora por las mañanas. ¿Pero cuándo? Pues cuando la tengo- necesitas, Exacto, ¿no? claro. Bien. Es decir, cuando tienes ropa para Claro, lavar. exacto. O sea, no llegas y pones... No. Bien, pues esto que parece tan obvio, en la tele lo hacemos Lo así. hacemos, sí. Cogemos, llegamos, bumba, Pum, televisión. a ver qué hay. No, vamos a ver, antes digo, son las 3, quiero ver el telediario de aquí, de allá o del más allá. O hay esta serie que me interesa ver, bueno, pues voy y la pongo. Y cuando ha acabado la serie la quito. Es decir, es un adiestramiento, lo mismo que cuando ha parado la lavadora, no sigo ahí. Y además no pongo el mismo programa para lana que para sábanas. Es decir, que no pongo la tele a ver qué ocurre en cada canal, que es el zapping, sino, El famoso bueno, pues zapping. quiero este canal con esta serie y punto, y ya está. Y luego cambio de actividad. Lo que no puedo estar es 3, 4 horas delante del televisor a ver qué me echan para ver todo lo que yo me trago y que no soy consciente. Que además hay mucha gente que mientras está medio viendo, está medio durmiendo. Ese es el peor momento porque estás en fase REM, es decir, en fase de absorber todo y sin criba lo que te están echando. De tal manera que si te han puesto zapatillas Mortadelo, tú vas a comprar zapatillas Mortadelo. Luego, lo primero es la Y conciencia. sobre todo tampoco descansas la mente, ¿no? Porque hay mucha gente, pues tú Para decías, nada. agotamiento, llegas a tu casa, te tumbas en el sofá y es que no desconectas, no, descansas. No. Mentalmente tu No. cabeza no... No. Lo mejor es, primero, ser consciente. Después, si vives con alguien de la familia, pues utilizar el momento de encuentro. Hay gente que cuando está en familia y no tiene la tele dice, ¿y ahora de qué hablamos? Claro. Porque no hay tradición de hablar. Entonces se tiene que hablar, es el momento de hablar de las tonterías, de la gracia, de lo importante. Se puede reír, se puede llorar, se puede hacer el ganso. Es el momento de ello. Es el momento del reposo, es el momento de escuchar un buen disco, es el momento de ver una revista, es el momento de leer un libro, es el momento de abrir las cortinas y ver el paisaje, el que sea. Es el momento del descanso, de quedarse un poco traspuesto. Es decir, en una sociedad con tanto estímulo al alcance, es muy fácil en cada casa, por muy pobre que sea, encontrar algo con lo cual descansar. Todo menos la maldita tele, que entre otras, ¿qué posición tiene la tele en las casas? Es el centro. Es el centro. Y además está en todas las habitaciones, incluida en la cocina, y en algunos frigoríficos también viene incorporada. Madre del amor, eso de los frigoríficos no lo Sí, sabía yo. sí, Adriana, sí, te lo digo yo. Pilar, tenemos que dejar aquí esta charla Bueno. como un jueves más. Muchísimas gracias A vosotros, como por ese siempre. aprendizaje que siempre nos ofreces. Son las 11 menos 20 de la noche. No quiero irme sin desearte una estupenda entrada de este año 2012. Y que nos vemos el jueves que viene. Si Dios quiere. Feliz año a Estupendo, todos. feliz año, Pilar. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya lo saben, volvemos con nuestra tertulia de análisis político. Hasta ahora.